Bien, buenas noches, eh, amigos que se han conectado a esta exposición relacionada con el acceso a la educación superior. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez Ocaña, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. En esta ocasión, quiero realizar la exposición sobre el acceso a la educación superior como un derecho de los jóvenes. Esta es una actividad que es parte de la formación profesional en la asignatura de Practicum 2, que son las prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como ustedes conocen, en nuestro país funciona un sistema de acceso a la educación superior, del cual quiero hacer una breve exposición. Bien, como vemos aquí tenemos esta exposición se relaciona con el acceso a la educación superior como una garantía a los derechos de los jóvenes. En forma general, el acceso a la educación está relacionada con la política pública que cada estado o nación ha establecido dentro de su territorio, la misma que actualmente es gratuita en Latinoamérica, en el caso de la educación básica y media. Sin embargo, en el caso de la educación superior, cada país latinoamericano tiene diferentes leyes y diferentes políticas de acceso a la educación superior. La educación superior es la formación profesional después de graduarse de bachilleres en nuestro país. Y existen niveles de educación superior como el nivel tecnológico, que es impartido por los institutos tecnológicos superiores, que tienen una duración de 3 años. Licenciaturas, por ejemplo, tienen una duración de 4 años y las carreras técnicas o ingenierías tienen una duración de 5 años. El derecho a la educación superior está reconocido como un derecho constitucional. Como todos sabemos, nuestro país es un estado constitucional de derechos y justicia. De este modo, la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y es un deber del Estado garantizar la educación desde la niñez hasta la formación de la educación superior. En el caso de la educación superior, la Carta Constitucional determina que la educación pública será universal, laica y gratuita. Inclusive en la educación superior. Como podemos observar, nuestro Estado garantiza la gratuidad de la educación superior. Para hacer efectivo este derecho, en nuestro país la Asamblea ha creado varios organismos estatales como el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, estas instituciones son las encargadas de gestionar la política pública relacionada con el acceso a la educación superior. La Ley Orgánica de Educación Superior establece como derecho de los jóvenes, de los universitarios, acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación, conforme a los méritos académicos. Contar con acceso a medios y recursos adecuados para la formación de la educación superior. Asimismo, obtener, entre otros derechos, de acuerdo con sus méritos académicos, becas, créditos y otras formas de apoyo económico que garantice la igualdad de oportunidades en el proceso de formación en la educación superior. También nuestra ley establece una política de cuotas, básicamente con
universidades privadas, en donde se obliga a estas universidades que reciban estudiantes de grupos provenientes de nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montuyos y personas con discapacidad. El reglamento de la ley orgánica también determina que la implementación del sistema de educación de nivelación y medición será responsabilidad del órgano rector. En este caso, el órgano rector es la Secretaría, la CENESID. En todo este contexto de acceso a la educación superior en nuestro país, existen ciertas problemáticas que el Estado y los estudiantes principalmente tienen que enfrentar. De este modo se ha identificado algunos aspectos que existen en el sistema para que se pueda acceder a la educación superior. Entre los principales tenemos el número de bachilleres que arroja el sistema de educación superior media cada año es alto. Otro problema es la baja oferta de cupos que en cada convocatoria ponen las instituciones de educación superior o disponibles para los estudiantes. También tenemos o hemos identificado los limitados recursos financieros que el Estado transfiere a las instituciones de educación superior que inciden en el bajo crecimiento de infraestructura para atender la demanda creciente de cupos. Así también un aspecto que hemos observado es el bajo nivel académico de los bachilleres. De este modo vamos a estar brevemente cada aspecto. Por ejemplo, a nivel nacional, de datos del Ministerio de Educación, tenemos que en los años lectivos 2017-18 hubieron 263,000 bachilleres. El siguiente año lectivo 18-19 fueron 275,000, es decir, hubo un crecimiento. En el año lectivo 2019-2020 hubo una pequeña reducción, pero no es muy significativa, que fue de 273,000 bachilleres que se graduaron. Esto vamos a contrastarlo con la baja oferta de cupos que existen en el país. Y según datos del Sistema de Educación, del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, de todos los bachilleres que postulan, únicamente o aproximadamente el 60% alcanzan un cupo dentro del sistema de educación superior. Eso significa que el otro 40% de postulantes se quedan fuera del sistema. Estos postulantes no acceden y tienen otras opciones, o la opción que les queda muchas veces es quedarse en sus hogares o acceder a educación privada. Y para ello tienen que aplicar a las políticas de cuotas o ayudas económicas, si es que son de bajos recursos económicos. Dentro de esta problemática tenemos que a nivel nacional existen 359 instituciones de educación superior. Entre estas hay 34 universidades públicas, 8 universidades cofinanciadas y 19 universidades autofinanciadas. Las demás corresponden a instituciones técnicas, tecnológicos y conservatorios. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2020 se ofertaron 119,000 cupos para un universo de 273,000 bachilleres que se graduaron. Entonces, de esto podemos ver claramente que existe un alto déficit de educación superior en el país, de acceso a la educación superior. Ese es un problema que se viene arrastrando año a año. Y el Estado tiene que dar más recursos. Sin embargo, como veremos más adelante, eso no sucede. Por ejemplo, tenemos que en el año 2021, a marzo de 2021, según datos de la CENESID, deberían rendir el examen de
de acceso a la educación superior 266,000 personas. Y por ejemplo, se proyecta que una vez que se rinde este examen, se rindió estos exámenes y de estos 266,000 personas, únicamente se asignaron cupos a 185,000 personas. Es decir que han accedido en esta última, en el examen anterior, el 89% de los jóvenes que completaron el examen. Entonces podemos ver que hay un alto déficit. De notas de prensa hemos observado que la CENESID ha determinado que existen 94,000 cupos disponibles, por ejemplo, en el 1 de abril. Pero eso únicamente representa el 35.4% de la demanda potencial de cupos. Entonces, como vemos, hay una problemática de limitados cupos que existen en las universidades. Y esto tiene que ver, tiene bastante relación con el tema de recursos financieros que el Estado transfiere a la institución de educación superior. Entonces, estos limitados recursos hacen que haya menos capacidad, menos infraestructura de parte de la educación superior, de parte de del sistema público. Así podemos ver que en el Estado, por ejemplo, invirtió en el 2016 1.161 millones de dólares. En el 2017 ejecutó 1.239 millones de dólares. Y en el 2018 ejecutó 1.271 millones de dólares. Entonces tenemos una variación, por ejemplo, del 2018 respecto al 2017, una variación de únicamente el 2.56% en más, pero eso prácticamente es insuficiente para la alta demanda de cupos, la alta necesidad de infraestructura, laboratorios que requieren las universidades para atender. Y al 2020 hubo una baja de presupuesto por el efecto de la pandemia y eso hizo que el anterior gobierno nacional disminuya las rentas hacia las universidades. Y en el último año 2020 se ejecutó 1.079 millones de dólares únicamente. Entonces, como vemos, hubo una disminución de presupuesto a favor de las universidades. Y esto incide en que haya menos cupos de la universidad, de las universidades para los estudiantes. Como podemos ver, las universidades han experimentado un bajo crecimiento de presupuesto y eso incide también en la calidad de educación porque hay menos capacidad de laboratorios, menos capacidad de infraestructura. Otro aspecto que también se ha observado de la literatura que se ha consultado es que existe un bajo nivel académico en los bachilleres. Esto son datos obtenidos de un propio estudio que ha hecho el INEVAL. Por ejemplo, tenemos que en el 2018 hizo un estudio y determinó que el promedio de notas de examen de ser bachiller en instituciones públicas es de un promedio de 7.46, mientras que aquellas que son financiadas tienen financiamiento privado y mixto, como son las unidades educativas fiscomisionales, tienen 7.66 en promedio, y las instituciones privadas tuvieron un promedio de 7.94. Esto significa que, por ejemplo, en las entidades de segundo nivel privadas hay más calidad de educación, porque de pronto hay más educación, más dedicación de los profesores hacia los estudiantes, hay más laboratorios de computación, de química, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de educación y consecuentemente en el nivel académico de los bachilleres. Y esto hace que el momento de dar las pruebas haya
haya un alto porcentaje de estudiantes que no alcanzaron los puntajes mínimos. En toda esta cuestión, tenemos que el Estado poco a poco, durante todo el tiempo, en la década anterior, ha tomado medidas para ir corrigiendo estos desfases, porque el Estado está en la obligación de cumplir con lo que garantiza la Constitución y por eso tiene que ir tomando medidas para ir mejorando el sistema. Por esta razón, en el 2018 se planteó una reforma a la Ley de Educación Superior, en donde se estableció que los institutos superiores técnicos y tecnológicos pueden otorgar títulos de tercer nivel, cosa que antes no eran considerados. Así tenemos que pueden otorgar además títulos de tercer nivel y posgrados tecnológicos. Entonces, por ejemplo, las personas que van a postular o ya han postulado, obtienen su título de tercer nivel, hacen 2 años más de un posgrado y ya tienen un título con el posgrado, un título de 4º nivel de forma muy rápida y pueden acceder al mercado laboral más rápidamente. También se reformó, antes se llamaba lo que se llamaba el Consejo de Evaluación y Acreditación, ahora se llama Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Pero esto no es solamente un cambio no fue solo un cambio de nombre, sino también un cambio del modo como se tomaban las pruebas, porque ahora este Consejo de Aseguramiento de la Calidad tiene que impulsar políticas para hacer más accesible la educación superior para los jóvenes. Así también se estableció en la disposición general tercera en esta reforma que los programas pueden ser en modalidad de estudios presenciales, semipresenciales, a distancia, virtuales, entre otros. Entonces, ahora la educación superior no solamente es presencial como fue hace más de una década, también hay semipresencial y ahora con esta cuestión de la pandemia ha hecho que las universidades y en general, tanto en el sector público como privado, haya mayor acceso al trabajo virtual, por ejemplo, y consecuentemente también la educación superior es algo que ha evolucionado en ese aspecto. Tenemos que, por ejemplo, en el 2019, el INEVAL, con base a las políticas públicas de ir siempre incrementando o mejorando el acceso a la educación, creó este programa, este examen Ser Bachiller, y también en este cambio introdujeron una serie de cambios buscando hacerlo más pertinente y ajustado a las necesidades de los bachilleres. Por ejemplo, disminuyeron la cantidad de preguntas de 155 a 120. Con ello disminuyó el tiempo para que puedan más personas dar los exámenes y ser más accesible. Por eso se eliminó el campo de aptitud abstracta que se transversalizó en otros campos o temas en la toma de los exámenes. A partir del año 2019, el examen Ser Bachiller constituye el 60% del puntaje necesario para ingresar a la universidad. El 40% restante provenía de la trayectoria académica del estudiante, desde el 8º año de educación básica en adelante. Entonces, por eso es que la relación fue 85 frente al 15%. Otra medida tomada por el INEVAL fue desarrollar un simulador para que los postulantes se preparen para la prueba. Pero este tema del Ser Bachiller funcionó hasta la última postulación, que fue en el mes de marzo. Ahora el gobierno nacional el nuevo gobierno nacional, presidido por el señor Guillermo Lasso, ha dispuesto, conforme su propuesta política, ha dispuesto que este examen sea mucho más accesible. Y por eso es que en el último mes han
han creado la prueba Transformar. Esta prueba Transformar tiene un objetivo que es medir las competencias y habilidades de los bachilleres. Entonces, por eso se ha señalado por parte del Gobierno Nacional que los jóvenes contarán con un test de orientación vocacional que les servirá de guía para elegir la carrera que más se adapte a sus destrezas y necesidades y aptitudes. Por eso es que este proceso, según el Gobierno Central, incluirá cambios enfocados en profundizar los beneficios dirigidos a los grupos históricamente excluidos y dará mayor peso al esfuerzo demostrado por los jóvenes en su colegio. Esto hemos tomado de un periódico virtual. Ahora, la página de acceso a la educación superior se llama eaces.es y vamos a compartir esta pantalla de la página web, en donde en estos días se está tomando se está tomando por parte del Gobierno Nacional medidas para facilitar el acceso. Aquí tenemos la página web de acceso para rendir las pruebas. Tenemos una página web donde podemos claramente ver que existen opciones para que los estudiantes accedan y se habiliten una cuenta. También pueden habilitar las notas que obtuvieron en el colegio. Tenemos aquí la opción para inscripción del examen. Tenemos una opción que es una facilidad para que puedan hacer un simulacro del examen. La toma de la prueba, la reprobación del examen. Entonces, como ustedes pueden ver, es una nueva página web que los estudiantes puedan acceder y al final tenemos un cronograma. En este cronograma está corriendo. La habilitación de la cuenta ya fue una fase que se terminó, la habilitación de notas también. Ahorita estamos en el proceso de inscripción del examen, que empezó el 7 de julio y se termina el 11 de julio. Pueden aquí, próximamente dice que se habilitará un simulacro del examen y las pruebas serán del 12 al 13 de agosto. Entonces, yo les invito a los jóvenes que están interesados en acceder a la educación superior, acceder a esta página, que la exploren y puedan ver los beneficios que puedan obtener para acceder a la educación superior en base a las nuevas políticas que el Gobierno Nacional está realizando. Bien, yo quisiera, por favor, pedirles que si alguien tuviera alguna pregunta, podemos hacer un pequeño diálogo y al final quisiera hacerles unas 4 preguntas a las personas que deseen contestarlas y que por favor me ayuden llenando una encuesta que voy a compartir en el chat. Si alguien tiene una pregunta, por favor podría hacerlo. Ahorita he compartido la opción para que las personas que me han acompañado puedan realizar una encuesta relacionada con mi exposición. Muchas gracias.
Si alguien pudiera contestar esta pregunta, por ejemplo, ¿cree usted que el Estado ecuatoriano sí garantiza el acceso a la educación superior? Si alguien quisiera compartir su criterio o escribir en el chat, eh, sería muy interesante escucharles o leer lo que ustedes piensen, ¿no? Por favor. Le invito al señor Cleve Castro a que participe o a cualquier persona que desee. Pues yo considero eh, que en cierta parte sí se cumple con lo mencionado, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos en el caso de las personas que no tienen acceso a Internet en lo que es las zonas rurales? ¿Cómo logramos que la educación sea igualitaria para las personas del campo, por ejemplo? Bien, es una pregunta bastante difícil de contestar. Hace unos, hace unos días, bueno, yo trabajo en el municipio de Archona y conversábamos con personeros de la CNT. Ellos eh, están extendiendo redes en el sector rural. El Estado, a través de la CNT, está impulsando este proceso, pero también las empresas privadas están implementando redes en el sector rural porque la necesidad de Internet no es solamente de la ciudad, sino también del campo. Eh, sí, es bastante difícil en el área rural y puedo expresar de carne propia porque eh, tengo tengo unos chicos de mi casa, mis hijos también estudian en la universidad y ha sido bastante difícil que ellos estén, por ejemplo, en el área rural y también accediendo a las clases. Se ha tenido que, en este caso, en caso de mis hijos, contratar planes de internet, de Claro, del CNT, pero ventajosamente en el caso nuestro tenemos en la vía Guano un espacio en donde ha llegado Napo TV, por ejemplo, y han implementado una red y bueno, ellos ya tienen acceso a Internet, pero es por inversión de la empresa privada, entonces es bastante difícil el acceso a Internet para hacerlo virtual. Y eso estamos de acuerdo con Clever Castro, que es muy difícil acceder en estas condiciones. Otra pregunta que quisiera hacer es esta, desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad para acceder a la educación superior? De pronto invito a Christopher Yumbo para que participe y eh, nos pueda comunicar su pensar. También voy a poner otra pregunta. La persona que desee contestarla es relacionada. Si tuviera la oportunidad de pedir al presidente, ¿qué le diría respecto al acceso a la educación superior? Y una última pregunta, si desean participar, es respecto al nuevo enfoque que el gobierno nacional actualmente está impulsando, sobre cuáles son las expectativas respecto, por ejemplo, de este nuevo examen transformar.
Buenas noches, muchísimas gracias por la capacitación. Yo creo que sería importante de que se analice la población que incrementa día a día acá en el Ecuador y que de igual forma se incrementen los cupos para que más jóvenes puedan acceder a la universidad. Muchas gracias, señorita Analid. Considero que sí, como hemos visto, el Estado debe invertir mucho más en la educación superior. En el caso de Napo hace falta instituciones educativas de educación superior. Por eso es que se está impulsando, por ejemplo, en Archiona, crear una extensión o una sede de la UNACH. Bien, quisiera agradecerles a todas las personas que se han conectado a esta exposición e invitarles que puedan ayudarnos con la resolución de esta encuesta que les he compartido, y voy a volver a ponerlo otra vez en el Zoom para que nos ayuden contestando, por favor. Es muy importante. Por favor, ayúdenos llenando esta encuesta para medir, pensar, la Universidad Técnica Particular de Loja está haciendo esta encuesta también para mejorar sus propuestas académicas. Muchas gracias. Gracias y una buena noche. Muchas gracias a todos por participar.